Hola, mentes curiosas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cubitos de hielo flotan en tu refresco como si fueran de corcho? Pues prepárate para una explicación que te va a volar la cabeza, pero de la buena manera. Hoy descubriremos el fascinante secreto detrás de este misterio cotidiano. Literalmente, vamos a desentrañar la física que se esconde dentro de un simple vaso frío, y lo haremos paso a paso de una manera súper sencilla. ¡Vamos allá! A ver, pensemos en esto un segundo. Hace un calor tremendo, te sirves una bebida bien fría, le pones unos hielos y ¡pum!, se van directo a la superficie. Pero, un momento, el hielo es, simplemente agua congelada, ¿verdad? Y sabemos que el agua pesa, de hecho el agua líquida se queda tranquilamente en el fondo del vaso. Entonces, siguiendo la lógica más básica, si el hielo es agua sólida, ¿no debería hundirse hasta el fondo como si fuera una piedra pesada? ¿Qué clase de conspiración de los cubitos estamos presenciando aquí? Bueno, tranquilidad, que no hay que volverse locos. La respuesta es increíblemente fascinante. Para entenderlo, pasemos a lo que llamaremos el nivel 1, el agua inflada. Pensemos en el hielo como si fuera un globo para fiestas. Es exactamente la misma cantidad de material, pero de repente, ¡boom!, ocupa muchísimo más espacio. Imagina la siguiente escena. Tienes a un grupo de amigos súper apretujados, casi abrazados, en un vagón de metro en plena hora pico. Todos muy juntos. Así tal cual es el agua líquida. Sus moléculas están súper juntas y ocupan muy poco espacio. Pero ¿qué pasa cuando esa agua se congela? Es como si esos mismos amigos salieran del metro a una plaza enorme y decidieran hacer una ronda tomados de las manos, bailando en un círculo súper amplio. Ojo aquí, siguen siendo exactamente las mismas personas, y en total pesan lo mismo, pero ahora necesitan muchísimo más espacio, están más cómodos, más extendidos, y al expandirse de esa forma, esa enorme ronda flotaría sobre el grupo que sigue apretujado en el metro. Y esto nos lleva al nivel 2 de nuestra explicación, la diva rebelde. Resulta que el agua es, literalmente, la rebelde del mundo de los líquidos. A ver, en nuestro universo casi todas las sustancias se encogen cuando se congelan, pero ¿el agua? No, el agua llega a la fiesta haciendo exactamente lo contrario. El motivo detrás de esta rebeldía es espectacular. Resulta que las moléculas de agua, el famosísimo H2O, al congelarse, sienten la necesidad de organizarse, formando una estructura cristalina hexagonal que es muy rígida. Y para poder mantener esa forma geométrica perfecta, las moléculas se ven obligadas a separarse las unas de las otras. Al hacer esto, dejan unos enormes huecos vacíos entre ellas. Imagínatelo como si construyeran un trozo de queso suizo a nivel microscópico, llenísimo de agujeros. Y claro, esos huecos de aire hacen que el hielo sea muchísimo más ligero para el tamaño que tiene. Para entender por qué esos agujeros importan tanto, tenemos que hablar de una palabrita clave, la densidad. Y sí, ya sé que suena a clase aburrida de ciencias, pero en realidad es un concepto cotidiano súper sencillo. La densidad no es más que la cantidad exacta de peso que logras meter dentro de un espacio determinado. Eso es todo. Es básicamente cuánto material te cabe en una caja. Pongamos un ejemplo para que quede clarísimo. Imagina dos maletas que son exactamente iguales. Si llenas la primera maleta hasta el tope con ladrillos pesados, vas a tener una alta densidad, muchísimo peso en un espacio limitado. Así es el agua líquida. Pero si tomas la segunda maleta y la llenas por completo con plumas, tendrás una baja densidad. Ocupa el mismo espacio gigante, pero pesa casi nada. Ese es nuestro hielo, lleno de todos esos huecos de aire microscópicos que mencionamos. Y la regla de oro de la física aquí es simple. Lo que es menos denso siempre va a flotar sobre lo que es más denso. Las plumas flotan, los ladrillos se hunden. Ahora sí, llegamos al nivel 3, el empuje oculto. Es aquí donde descubrimos las fuerzas y los números reales que trabajan en secreto dentro de tu vaso para que toda esta magia ocurra. Hablemos de los 4 grados Celsius. Resulta que este es el punto exacto donde el agua líquida alcanza su máxima densidad. Digamos que a los 4 grados, el agua está en su momento de mayor intensidad. Sus moléculas están lo más juntas y apretadas que pueden estar sin convertirse en un cubo sólido. Básicamente es agua súper pesada. Pero mira lo que pasa cuando bajamos un poco más la temperatura. Al llegar a los 0 grados Celsius, que es cuando se congela, el agua ya no se aprieta más. Todo lo contrario, se transforma en esa estructura hexagonal de queso suizo de la que hablamos.
y se expande en volumen exactamente en un 9%. Sí, crece. Se infla un 9% más de lo que era en su forma líquida y, por ende, baja drásticamente su densidad. Y aquí es donde todo encaja perfectamente gracias al buen Arquímedes. Su famoso principio nos dice que todo cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido que desaloja. Entonces, como nuestro hielo se expandió ese 9%, al meterlo en el agua, aparta o desplaza un volumen de agua que en realidad pesa más que el propio hielo. Así que esa agua líquida que es más densa y pesadona no tiene otra opción que empujar al hielo ligerito hacia la superficie. Pura matemática en acción y en tu propio vaso. Pasemos a algo más práctico. Hablemos de un experimento de fuerza extrema. Porque es muy fácil hablar de moléculas invisibles, pero veamos cómo esta simple expansión genera una fuerza tan brutal que cualquiera puede comprobarla en su propia cocina. Esta es una receta infalible para un pequeño desastre controlado. A ver, paso 1. Tomas una botella de plástico, la llenas de agua hasta el mismísimo borde para no dejar nada de aire y la tapas súper bien. Paso 2. La acuestas en el congelador. Y paso 3. Te olvidas de ella unas 4 o 5 horas. Cuando las saques, te garantizo que no será una botella normal. Va a estar completamente deformada o, peor aún, habrá reventado. El agua, al congelarse y exigir ese 9% extra de espacio, ejerce una fuerza estructural tremenda. No pide permiso, simplemente rompe lo que tenga que romper para poder expandirse. Y bueno, por eso mismo es que jamás, pero jamás, debes olvidar una bebida cerrada en el congelador. Para ir cerrando, hablemos de algunas curiosidades de otro mundo. Porque, aunque no lo parezca, esta pequeña anomalía no solo nos sirve para tener refrescos estéticamente agradables, sino que literalmente moldea nuestro planeta y el universo. Hablemos de un 10%. Ese número es legendario, especialmente si pensamos en la historia del Titanic y su iceberg. Lo que la física de la densidad nos explica aquí es que gracias a esa diferencia de peso entre el hielo y el agua del mar, un iceberg enorme solo muestra un 10% de su tamaño real por encima de la superficie. ¿Y el resto? Ese masivo 90% está escondido debajo del agua, esperando. Casi como un influencer en redes sociales, el iceberg solo nos muestra una pequeña y muy seleccionada punta de su realidad. Y esto ilustra un contraste vital. Piensa en esto. Gracias a que el hielo flota, los lagos y océanos se congelan de arriba hacia abajo. Esa capa de hielo en la superficie actúa como un gigantesco escudo protector que evita que el resto del agua se congele, y esto salva a todos los peces y ecosistemas durante el invierno. Si el hielo se hundiera, el mundo submarino moriría. Pero ojo, para que veas lo raro que es esto, en otros rincones del universo, como en el planeta Júpiter, existe un océano de algo llamado agua superiónica. Allá, la presión es tan, pero tan extrema que el hielo está completamente comprimido y ¡bam! Ahí sí se hunde. Allá las reglas de nuestra diva rebelde simplemente se rompen. Así que para despedirnos nos queda una gran incógnita. Hoy vimos que algo tan mundano como un cúbito de hielo flotando es en realidad una anomalía física brillante que literalmente hace posible la vida en la Tierra. Si el universo opera con reglas así de asombrosas dentro de un simple vaso de bebida, ¿qué otros milagros científicos estarán escondidos en nuestras cocinas, esperando a ser descubiertos? Así que, a mantener esa curiosidad siempre encendida. Sigamos observando el mundo de cerca y nunca dejemos de hacernos preguntas. Hasta nuestra próxima explicación.